vamos a comenzar con un tema que es fuerte, porque hablamos de cáncer y eso siempre asusta. Siempre, siempre. Pasarán los años que pasen, pero la palabra asusta. Y además es fea, tiene guasa. Pero vamos a intentar suavizar el tema y sobre todo ayudaros a la prevención. Ahí está la clave, en la prevención. Y si no, el doctor Alberto Cuevas, nuestro querido amigo, nos va a poner al tanto de lo que supone el tiempo del diagnóstico de lo que hay en la boca, ¿verdad? Alberto, bienvenido. Muchas gracias por vuestra invitación, como siempre. Yo creo que lo primero, siempre que se habla de cáncer, es lo que acaba de decir, es ayudar a quitar miedos. Claro, claro. Porque cada vez que oímos la palabra cáncer nos cuesta hasta pronunciarla y nos viene a la mente algo que nos asusta, que nos da miedo. Y precisamente en ayudar a quitar estos miedos, en tener la información y en poder tener el conocimiento de determinados factores, nos puede hacer afrontar el problema desde el principio, que esto en el cáncer oral es tremendamente importante, porque vamos a hablar ahora de una enfermedad que cogida precozmente se cura. Estamos hablando de algo, de una enfermedad de una gravedad sanitaria tremenda, que no solamente por su mortalidad, sino por las deformidades, por digamos, las alteraciones que provoca funcionales, los cambios de vida, por una cantidad de factores, es un problema grave. Pero ese problema grave, si lo cogemos a tiempo, tiene curación. Por lo tanto, yo pongo muy en valor este programa de nuestra tele malagueña, de nuestra tele local, que nos está preparando como para que si hay algún problema lo conozcamos y lo afrontemos, no nos escondamos, porque cuando lo cojamos muy avanzado, las consecuencias son fatales. Esa es la clave, justamente, no tener miedo. Siempre lo hemos dicho en La Salud a toda costa, la técnica del avestruz no sirve. El esconder la cabeza debajo del ala, siempre llega el león y te pilla, pues eso, totalmente a su merced, ¿no? No, vamos a intentar de dar las claves para detectar que algo está funcionando mal o apareciendo de forma inesperada dentro de la cavidad de la boca. Cuando hablamos de cáncer, lo primero es, o de cáncer oral, son dos preguntas que nos vienen a la mente. Una es, primero, ¿qué es el cáncer? Y en segundo lugar, ¿por qué se produce en la boca? El cáncer, todos sabemos que es un tumor maligno, que en la boca se produce fundamentalmente en la mucosa, en el revestimiento que tenemos, y que es maligno porque es infiltrativo, es deteriorante, es invasivo en la zona en la que está y además luego puede ir a distancia a través de los vasos linfáticos de la sangre y provocar crecimiento y males a distancia. Por lo tanto, estamos hablando de una enfermedad que, ya digo, que con una alta mortalidad que tiene, además puede provocar unas consecuencias fatales, ¿no? Y en este caso tenemos una suerte muy grande, y es que cogida a tiempo, cogida precozmente, se cura, como decíamos. Hay un 50% de curación a los 5 años si la enfermedad se coge muy tempranamente, muy precozmente. Por lo tanto, que aprendamos a qué es lo que tenemos que atender o qué alarma puede surgir para que cojamos cualquier cosa muy a tiempo, puede hacer que estemos curados de una patología tan grave, ¿no? Y que además la Organización Mundial de la Salud en estos días está un poco preocupada porque ha visto una subida de este problema, de este tipo de cáncer, en el que cada año, por cada 100.000 habitantes, se detectan 10 cánceres nuevos en un hombre y 3 en mujer. Por lo tanto, estamos hablando de una enfermedad con un volumen importante, estamos hablando de cerca de 500.000 de cánceres al año que están apareciendo en boca, ocupando en el hombre, dentro del cáncer, pues una posición de un 5º o 6º puesto en el cáncer global, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una enfermedad importante. El que evitemos la incidencia, el que sepamos cómo evitar que aparezca, que esta es la prevención primaria. El que además, si aparece, lo cojamos muy pronto para que podamos curarlo, que es la prevención secundaria. O el que sepamos que una vez que haya sido tratado, que no reaparezca, o cómo hacer que la vida sea más cómoda a quien ha pasado por estos tratamientos, que es la prevención terciaria. Todo esto es fácil de contar, es fácil de transmitir y además está ocurriendo en una superficie muy visible, que no es un sitio escondido. Y siendo algo que ocurre en mucosa y que es algo visible y que no está escondido y que es detectable, qué bien que podemos evitarlo si llegamos a tiempo, ¿no? Claro, bien. Ese es el principio en el que nosotros estamos basándonos, en la prevención. Y por tanto, ya os orientamos que ahora vamos a informaros de cómo se previene, lógicamente, y dónde aparece. Y cómo os podéis incluso autoexplorar, que no debe ser nada difícil. ¿De acuerdo? Entonces, veis que es un cáncer con una prevalencia, o sea, con una frecuencia bastante, en fin, estimable,
digámoslo así, y que por tanto hay que estar ojo previsor, ¿de acuerdo? Bien, cuando decimos cáncer oral, decimos en cualquier parte de la boca, quiero decir, lengua, mucosa, labios, cualquier parte. Hay determinadas partes que son más frecuentes, son localizaciones muy frecuentes, igual que hay, digamos, datos... Ahí tenemos, por ejemplo... De frecuencia, hay datos de frecuencia, Juan Ramón, perdona, que son muy habituales. Por ejemplo, ocurre casi el triple en hombre que en mujer. Ajá. Estamos hablando de un cáncer del adulto, porque el 90% y más ocurren a partir de los 40 años. Ya. Es muy difícil ver gente joven con este cáncer, ¿no? Es difícil. Pero sobre todo, más del 90% ocurre en la superficie de la mucosa. Es decir, estamos hablando de que bueno, todo el revestimiento que tiene cualquier cavidad nuestra en el organismo y además los órganos, todo eso está recubierto de una mucosa que nos protege, que además nos da sensibilidad a la presión, que tiene determinadas funciones muy importantes, sobre todo de protegernos del medio externo, que no entren irritantes, tóxicos, infecciones, y que cuando rompe esa entrada hay determinados factores, digamos que son perjudiciales, que están entrando en el organismo y se están poniendo en comunicación con nuestro interior. Y realmente en la boca, donde ocurre es precisamente en la mucosa, es en la parte externa. En la mucosa tenemos que distinguir unas capas. Está la capa más externa, que es la epitelial, que es donde suele ocurrir el cáncer con mayor frecuencia, y una capa más interna, que es el tejido conectivo, ¿no? Entonces, esta capa externa tiene un recambio continuo de células, como ocurre en muchas partes de nuestro organismo, y en ese recambio continuo hay una basal, una parte base de esa última capa de la mucosa que está renovando. Ahí hay células madre, son las células que están formando células nuevas. Y puede ocurrir, y puede estar ocurriendo a nosotros ahora, que determinadas células que se están recambiando pues tienen una mutación, tienen una alteración en su material interno, en su información genética, y entonces se convierten en células malignas que afortunadamente, si estamos bien desde el punto de vista inmunológico, nuestro propio organismo las va a destruir porque las detecta y las destruye. Esto ocurre habitualmente. Pero hay factores ya genéticos o factores epigenéticos o externos, o llamarle factores ambientales, que nosotros conocemos cuáles son, que pueden hacer que se desequilibre, esa función de poder eliminar esa célula, ¿no? Ahí estamos viendo las capas que decía el doctor. Efectivamente, conocer esos factores es tremendamente importante. Claro. No solamente para ayudar a que no aparezca, sino para crear unos hábitos saludables y prevenirlos. ¿Cuáles son esos factores? Pues si hablamos de prevención primaria, hablamos de qué factores conocemos que sean muy concretos, que tengan muchísima relación. No tenemos más remedio que hablar en primer lugar del tabaco. Está claro. Eso es inevitable. Sabía que iba a aparecer porque... Eso es el factor externo de mayor... De hecho, bueno, sabemos que hay más de 60 carcinógenos conocidos en el tabaco, que son elementos que están ayudando a que se forme ese cáncer, ¿no? Hay muchos parámetros dentro del fumador que nos dice que entran en mayor o en menor peligro. Uno es la edad en la que se inició a fumar, el tipo de cigarrillo que fuma, el número de cigarrillos que fuma a diario. Hay muchos factores que van influyendo, ¿no? Pero hay una cosa importante, y es la combinación entre el tabaco y el alcohol. Eso lo potencia tremendamente. La bebida desmesurada del alcohol, el hábito mal llevado junto al tabaco, dispara por completo. De hecho, cerca del 70-80% de cánceres orales se podrían totalmente evitar eliminando esa combinación. Tabaco y alcohol. Tabaco y alcohol. Luego hay otros factores, pues hay una relación con determinadas cepas del virus del papiloma humano, del que hemos hablado otras veces, y al que se le puede dedicar también programa. Hay también una relación con las úlceras, infecciones y determinadas alteraciones en la superficie, en la discontinuidad de la mucosa, pero fundamentalmente el tabaco y en segundo lugar el alcohol, y sobre todo su combinación. Es muy importante, ¿no? Ahí vamos viendo distintas imágenes donde se aprecian cualquier tipo carcinomas y se aprecian también, hemos visto anteriormente las dos capas basales que explicaba Alberto muy bien. Y lo vamos viendo sobre lo que va contando el doctor Cuevas. Estáis viendo imágenes que se refieren precisamente a ello. Y ahora estamos viendo lesiones en la mucosa, que es lo que anteriormente explicaba. También quitar un poco ese alarmismo, porque realmente la mayoría de las lesiones que estamos viendo son lesiones precancerosas. Son lesiones en las que se pueden atajar. Efectivamente, son lesiones en las que esa mutación o esa alteración celular está dando una serie de signos en la mucosa, que a veces uno lo nota, a veces uno no lo nota, uno mismo,
que son algunas placas blanquecinas o rojizas o úlceras que no terminan de curar una vez que tú quitas el irritante que puede que la haya provocado. Hay una serie de lesiones que a nosotros ya nos hacen pensar que hay una alteración en esa estructura normal celular. Ahí es cuando ya tenemos que, pensando que sean unas lesiones precancerosas o una sospechosas de que pudieran acabar en cáncer, es cuando se toma una muestra, se analiza, y en el caso de que ocurra que sea un diagnóstico de cáncer, si lo cogemos a tiempo y solamente está localizado ahí, tiene una curación total. Estamos eliminando la enfermedad, porque la hemos cogido muy a tiempo, mucho antes de que llegue a conectar con el resto del organismo, que llegue a las cadenas ganglionares o que tenga una dispersión a distancia, ¿no? Para nosotros esto es muy importante porque es tanta la diferencia entre coger algo tan a tiempo o cogerlo tan avanzado en lo que se refiere a la vida que vendrá después en el paciente, que ya digo, a los 5 años el 50% lo tenemos muy controlado, y son precisamente esos pacientes que hemos tenido la suerte de detectarlos a tiempo. Bien, por tanto, primer mensaje que tenéis que anotar: el tiempo es clave y el diagnóstico también, o sea, saber qué está ocurriendo exactamente en ese cambio que habéis apreciado, que en muchas ocasiones puede ser pues prácticamente... Una ulcerita, ¿sí? Una úlcera. Muy poquito, prácticamente inicial, ¿no? Pero si es un cambio, hay que verlo inmediatamente. Hay que ir rápidamente y el odontólogo está preparado para identificar inmediatamente qué está ocurriendo ahí, ¿no? Y a partir de ahí la acción tiene que ser rápida también, porque en el tiempo está el mayor índice de curación, ¿o no? Efectivamente, de hecho la Organización Mundial de la Salud aboga por unas revisiones periódicas tanto por el dentista como por el médico de atención primaria, fundamentalmente el dentista, en el que nos es muy fácil con una exploración de 3 minutos hacer un recorrido por la boca y asegurarnos de que no haya ninguna lesión sospechosa de cáncer, ¿no? En este sentido, si pasamos de esa prevención primaria de la que hemos hablado, de cómo hacer para que haya menos incidencia, y pasamos a la prevención secundaria, que es la que decimos de detectar precozmente la lesión, hay dos aspectos que deberíamos mencionar como muy relevantes. Uno es la posibilidad de la autoexploración, el que uno mismo sepa cómo tiene que explorar y qué es lo que está buscando, que cuando uno se revisa la boca, se la autoexplora, qué es lo que puede buscar. Y lo segundo es tener una revisión periódica, una simple revisión con el dentista, que va a saber, concienciado, de haciendo un recorrido por la boca, saber detectar esas pequeñas lesiones que pudieran acabar en cáncer y que cogidas a tiempo van a curar cualquier problema, ¿no? Esto es muy importante. Para nosotros, bueno, la autoexploración es algo muy sencillo de hacer, el recorrido por los labios. Vamos ahora principio. Entonces, ¿no? Una vez que hemos planteado el tema, vamos ahora con algo que podéis hacer todos. Dos cosas. Una, la revisión, lógicamente, por la persona cualificada, que es el odontólogo, para que haga una revisión profunda de toda la cavidad oral y busquen los huequecitos, y como hemos visto al principio en las imágenes, con ese espejo especial que va recorriendo las cavidades para que se puedan ver si hay alguno escondido, y esa es como una especie de lupa que veis perfectamente la imagen. Nosotros para una exploración necesitamos menos de 3 minutos, en la que con tener unos guantes, un buen espejito y una buena iluminación podemos hacer un recorrido por toda la boca a la búsqueda de esas posibles lesiones, ¿no? León, esas imágenes que veíamos al principio son muy ilustrativas. Exactamente, con este espejito se van buscando todos... Sí, lo podemos ver, ¿no? Las posibles lesiones. Claro, vamos a verlo. Vamos a ver, vamos a explicar cómo se haría por parte del médico y cómo se haría por parte de una persona normal que en casa quiera autoexplorarse. Bueno, estas son aquí vemos el proceso. Se mete este espejito, que es el que utilizáis habitualmente. Sí, habitualmente recorremos el vestíbulo, que es el espacio que existe entre... El vestíbulo. Entre el labio y las encías y los dientes. Después de ello hacemos un recorrido por el paladar, por la mucosa interior, muy importante por la lengua, tanto el dorso de la lengua como el vientre de la lengua, y también el piso de la lengua. ¿Y qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es la lesión o cuál es lo que uno puede notar, sea autoexploración o sea una exploración periódica por el dentista? Pues estamos buscando alguna pequeña úlcera o discontinuidad de la mucosa que no termine de curar, una vez que si sabemos que es de un roce o de una mordedura o tal, que no desaparezca. Sí. Y también estamos buscando alguna placa blanquecina o rojiza, que ya nos denota
claramente que hay una falta de auténtica buena formación de esa superficie de la mucosa. Ahí, por ejemplo, vemos el recorrido. León, si quieres, dale adelante. Y cuando... Sí, efectivamente se está viendo la zona del vestíbulo, que es la parte... Es esta, ¿no? La parte que está entre los dientes y la encía y los labios y los carrillos. Sí. Toda esa mucosa, una mucosa fina. Ten en cuenta que la boca es una de las partes del organismo que más información nos da, tanto de lesiones locales como de nuestra salud general, ¿no? Ahora estaba mirando la lengua. ¿Y de la lengua se va a dónde? Al paladar. Hacemos un recorrido por el paladar, por el fondo de la lengua. Esta es la úvula, la campanilla. Y bueno, vamos a la ¿Y esto sería, por ejemplo, en caso de posibles lesiones? Que se ven en el espejo. Sí, efectivamente, haciendo un recorrido con luz, con una buena luz ahí, y con una visión indirecta. Aparece... Hay también métodos de transiluminación, que es que ponemos un potente foco de luz y vemos la transparencia de esa capa mucosa. La capa más interna de esa mucosa, que es el tejido conectivo, es el que tiene la mayor cantidad de fibroblastos, de elasticidad y también de la llegada de vasos sanguíneos, ¿no? Y la parte superficial no es la que da el color a la encía. Nosotros buscamos aquí cambios de coloración, cambios de consistencia, el que haya una discontinuidad, como decíamos, la mucosa tiene que estar tapizándolo todo. Y también debemos saber que hay tres tipos de mucosa en la boca. Hay la mucosa masticatoria, está una mucosa de revestimiento y está la especializada de la lengua. Hay muy diferentes estructuras dentro de la boca, junto a los dientes, e incluso desgastes que hay en los dientes, rozaduras, mordeduras. Todo esto puede crear esta discontinuidad, ¿no? Bien, esa es la forma de explorarlo del profesional. Efectivamente. Y que además requiere, prácticamente lo que requiere es la pericia del médico. La pericia de recorrer por todos los huequecitos e identificar a veces lesiones que son tan minúsculas que pasan desapercibidas normalmente para la autoexploración. Por tanto, ¿cuántas revisiones al año? ¿Y a partir de qué edad debería ser, pues, pasar por, aparte ya de la limpieza de la boca, de los dientes y tal, una revisión buscando que la salud se mantiene dentro de la cavidad oral? Hay una costumbre que está muy instaurada, esto ocurre en nuestro país, no ocurre mucho fuera, que es el pedir la cita para la limpieza anual. Realmente lo importante en esa cita sería antes hacer una buena revisión. Lo ideal es que hagamos una revisión, un chequeo de cómo está toda la boca, los dientes y la situación anualmente, mínimo. Nosotros siempre aconsejamos entre 6 a 8 meses de periodicidad, sí. Y hay personas que teniendo muy poca frecuencia o digamos siendo muy poco susceptibles a lesiones o a caries y habiendo tenido sus revisiones periódicas, se le dice de año en año, se hace una buena revisión, ya sea dental, ya sea de las mucosas, de toda la boca, y ahí se aprovecha normalmente también para hacer la limpieza de boca, ¿no? Entonces es una forma de mantenimiento, una forma que tú haces de un mantenimiento de boca donde aprovechas y haces tus revisiones periódicas, donde es verdaderamente fácil de detectar. Estamos hablando de una exploración que dura 2-3 minutos, claro, apenas, claro. Y que para nosotros es la rutina, ¿no? Realmente con que evitemos con este rato que estamos echando y con esta información, con que salvemos una vida, ya nos damos más que sobrados, ¿no? Está claro. Porque es algo realmente desconocido. El cáncer oral es uno de los grandes abandonados, es poco conocido porque no ha tenido hasta ahora el impacto de las campañas de otro tipo de cáncer y ya decimos, tiene un problema sanitario grave. Sin duda. Bien, nos quedan unos minutitos, pocos, para dar las claves de la autoexploración. Hemos dicho que eliminando tabaco y alcohol y evitando, si hay estos dos, estos dos factores, si no los unimos, mejor, porque como se unan, se potencia muchísimo la posibilidad. Se eliminaría, eliminando tabaco y eliminando alcohol, se eliminaría el 70-80% de las posibilidades de sufrir un cáncer de este tipo en la cavidad oral, que bueno, que es desde labios, lengua, mucosa, úvula, todo lo que es la cavidad oral. Bien. También hemos de decir que hay que usar pantalla oral para los labios. Los rayos ultravioleta del sol... Igual que la piel. Claro, exactamente igual, pero el labio especialmente más sensible por tener menos protección y por tener una mucosa más fina que la de la piel, sin esa estratificación tan buena que tiene la piel, y sobre todo en determinados pieles, igual que pieles sensibles, con menos pigmentación, tal, el labio es un punto clave, sobre todo el labio inferior, y sobre todo en trabajadores que están al aire libre habitualmente, usar pantallas protectoras. Alberto, ¿cómo me puedo autoexplorar yo sobre todo si soy fumador y de vez en cuando bebo alcohol?
¿Cómo puedo hacer una prevención entre una revisión del odontólogo y otra? ¿Cómo puedo revisar? Es a la búsqueda de alguna induración, un bulto que hayas notado, un sangrado que no es normal, una ulcerita o alguna lesión blanquecina o rojiza que puedes detectar haciendo un recorrido muy simple por la boca, de fuera a dentro, donde pasas por labio, pasas por esa zona de separación entre los carrillos y labios y los dientes, pasas un poco por el paladar si tienes un espejito y con un buen foco de luz también ver la lengua, que es muy importante, y el piso de la boca, justo debajo de la lengua, es un sitio fundamental, mucho más importante y mucho más para revisar en hombre que en mujer, mucho más importante en el fumador, peor todavía si bebe, y también en la edad adulta. Mientras más mayor, hay unos estudios que está ocurriendo en la Universidad de California, de Los Ángeles, en la UCLA, en el que se está viendo que hay una disminución con la edad de una proteína que se llama la 53, que es la que cuida nuestro genoma, que es la que hace que haya menos mutación, ¿no? Y resulta que hay una gran relación con la edad, ¿no? Y eso es algo importante para el cáncer oral, sobre todo en mucosa. Y si lo ves bien, creo que también deberíamos marcar unos parámetros de vida saludable o de buenos hábitos para evitar que esto ocurra, ¿no? Sin duda. Los hábitos ya que se han convertido en una especie de parámetro habitual, ¿no? En la selva toda costa, de la alimentación. Siempre acabamos hablando de prevención, ¿sabes? Sí. Que es un tema que nos apasiona por la cantidad de problemas subsecuentes que podemos evitar, ¿no? Y aquí más que nunca, yo creo que es la primera vez que estamos hablando aquí sobre cáncer oral. Y es un tema que es un tema demandado y un tema importante para nuestra práctica diaria, ¿no? Por supuesto, evitar factores tóxicos, irritantes y carcinógenos, como hemos hablado del tabaco, de la combinación con el alcohol, determinadas infecciones como candidiasis mal llevadas, y también el virus del papiloma humano, el sol, las radiaciones ultravioletas. Pero si nos enfocamos a hábitos saludables, el tomar diariamente fruta y verdura por los flavonoides, por el tema de los antioxidantes y por la fibra que conlleva, el practicar algo de deporte adecuado a la edad siempre y hacer alguna técnica de relajación a diario si se puede, y bueno, evitar el estrés y tener un buen patrón de sueño y pasear mucho nuestra Málaga, que tenemos una Málaga preciosa que nos ayuda a estar siempre al aire libre y a tener un contacto con la naturaleza. Qué ¿no? suerte tenemos en ese Desde sentido. luego, eso es un privilegio. Sin duda. Muy bien, Alberto, como siempre un placer, hemos aprendido muchísimo y sobre todo nos quedamos con ese mensaje. Ojo, sobre todo los fumadores y, en fin, con el hábito de tomar unas copitas todos los días de alcohol, esa fusión de tabaco y alcohol aumenta en un 70-80% las posibilidades que tengamos de sufrir un cáncer oral en cualquiera de las localizaciones, boca, o sea, lengua, el paladar, debajo de la lengua, ojos, y revisaros, tener la costumbre de revisaros delante del espejo con buena luz y observar si hay algunos cambios. Y ante cualquier lesión sospechosa de la que hemos hablado, de úlcera o alguna plaquita o algo que no termina de curar de pasadas 2-3 semanas, acude a tu dentista. Rápido. El tiempo es la clave. Si lo detectáis a tiempo, no hay problema, se cura prácticamente en el 100%. Si no lo detectáis a tiempo, ya el trastorno es mucho más complicado. Así que nos vamos con una pildorita hasta la publicidad y despedimos al doctor Alberto Cuevas, como siempre nos trae temas súper interesantes. Alberto, gracias. Muchas gracias. Gracias. La pildorita y enseguida volvemos.